este momento histórico tan complejo que nos toca desempeñar, me parece interesante que lo llamemos al arquitecto Trovato para que nos charle un poco de su columna de historia y podamos saber encontrar algún hilo entre eso que pasó y esto que pasa ahora por ahí. Dale, Hola Pablo, ¿cómo estás? Es excelente. Hola. Está Pablo. ¿Cómo Hola, andan? Pablo. ¿Cómo los trata? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Ya entrado en el veranito, en el calorcito, Sí. que aparentemente nos está ayudando a que por lo menos bajen los contagios. Sí, está dando una mano grande el hecho de que sobre todo podamos hacer muchas más actividades al aire libre de las que se venían haciendo hasta, mitad de año y fines del invierno, ¿no? Que había que estar más confinado. Por suerte ahora, el hecho de poder estar al aire libre, ya sea en un bar o incluso juntarse. Lo que estoy viendo son muchas juntadas de personas en los parques. Una cosa increíble cómo se volvió a ganar el espacio público, ¿no? Bueno, La familia, la gente, los amigos. aparentemente eso es uno de los aspectos buenos que quizás trae la pandemia, ¿no? Volver a algunas prácticas y algunos ejercicios como habitantes o como ciudadanos de disfrutar más el aire libre y la naturaleza que tantos estos estereotipos de espacios cerrados que por lo menos nos estuvo acostumbrado los últimos años, ¿no? Sí, creo que también un ciudadano que pondera esos espacios, que los utiliza y hace ejercicio político de lo que es el espacio público, realmente es un ciudadano mucho más comprometido, o sea, empieza a entender el valor que tiene también el encuentro con nuestros pares dentro de la ciudad. O sea, es importantísimo, nunca debemos dejar de poner el foco en el espacio público, porque es el espacio de convergencia entre los distintos seres humanos que componen nuestra sociedad. Exactamente. Una parte del ejercicio del ciudadano es el uso público, el compartir, el interactuar culturalmente en estos espacios que son recintos de todos. Y es muy importante, más allá de cuál es el motivo y que tiene que ver con esta pandemia, que bienvenido que vuelvan esas costumbres, incluso el uso y vamos a hablar algo parecido de la apropiación del suelo hoy, de los bares que se extienden hacia la vía pública, esa vía pública que se hace de alguna forma el lugar donde compartimos todos, la verdad que me parece muy interesante. Tal cual, esa concreción de lo híbrido, que uno además hubiera pensado que iba a tardar muchísimo más y por ahí esta situación pandémica nos generó ese punto de inflexión que llevó a catapultar ese tipo de espacios y utilizarlos, creo que mejor. Pero bueno, todavía es muy temprano para hacer un análisis. Pero, ¿por qué para poder hacer un análisis, por qué no vamos a la historia, Pablo? Contame, ¿en qué periodo nos vamos a situar hoy? Vamos a tratar de seguir en este hilo histórico que estamos llevando y detenernos en determinados puntos y a veces en fechas. Pero bueno, hoy la idea es un poco detenernos en los elementos de desarrollo que tiene nuestro territorio, nuestro Río de la Plata, y toda la convergencia del río y donde la llanura donde se encuentra ubicada la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de La Plata. Y en particular la importancia que van a tener, en particular la cabecera de esos ríos, o de ese río, ambas desembocaduras, en la importancia del desarrollo en aquella época, de la generación del 80, en el desarrollo de este Estado moderno nacional, y vamos a detenernos para hablar un poquito de los puertos. Ok. Bueno, nosotros hablando del accidente geográfico, la verdad que iba a llegar el momento en el que íbamos a tener que hablar de los puertos, íbamos a tener opción, ¿no? Exactamente. Así que vamos a tratar inicialmente de hacer un pantallazo de la importancia que tuvieron la estructura de los puertos y por qué también se fundaron, se mejoraron, porque cabe recordar que ya existían, ¿no? Y sobre
de alguna forma el riachuelo existía el lugar donde de alguna forma aparcaban los barcos que venían de Europa o que se iban para Europa. Igualmente para esto, hoy, como siempre, soy un poco así como cambiante, como estamos de resfriado. Les voy a presentar algo nuevo, una modalidad media ocurrida ahí a la marchanta. Porque en esto de la historia tenemos un amigo en realidad que ya lo conocen, pero un amigo que sabe mucho de esto y que en realidad hicimos un posgrado juntos y nos interesó. Así que ahí está Fernandito. ¡Mira quién apareció! Licenciado Fernando Pérez. Welcome, bienvenido. Welcome. Bueno, Fer, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Estoy acá peleando con la aplicación porque nada, la computadora murió. Así que bueno, estamos desde el teléfono, así que sepan disculpar. Pero bueno, acá estamos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Bien, todo valor. Un placer que nos acompañes. ¡Qué alegría! Una súper sorpresa, cheque. Bueno. Sí, a mí también me sorprendió el llamado de Pablo. A mí también. Y bueno. Así que Son acá los estamos. gajes. Escuché que estaban hablando de los puertos, ¿no? Y Estaban sí, hablando de la los verdad puertos que, y demás. Fer, la verdad que quién Sí. mejor que vos, que conoce incluso los entretelones de los que fueron tanto el proyecto del ingeniero Huergo como Y Madero. de Eduardo Y hoy Madero. conviven, hoy son dos calles que están una al lado de la otra prácticamente, dos avenidas. ¿No? Y que la historia de alguna forma los puso de un lado o del otro, ¿no? O quizás la palabra que nos gusta a nosotros, de un lado o del otro de la grieta de aquel momento, Sí. ¿no? Exacto, y vos sabés que terminaron peleados, ahora voy con los entretelones, ¿no? Pero ya que los nombrás, terminan peleados porque Huergo deja entrever, una vez que fue concesionado, ustedes saben que fue concesionado el puerto al empresario Madero, que no era ni siquiera ingeniero, el ingeniero era Huergo, y ya nos vamos a meter en el tema, deja entrever de que había muchos negocios inmobiliarios en la zona y que por eso fue aprobado el proyecto de Madero. Pero bueno, vamos a analizarlo un poquito antes de meternos con eso. Ustedes saben que los proyectos fueron en 1882, se empiezan a tratar en el Congreso, ¿no? ¿Y esto a raíz de qué viene? Esto viene a raíz de las batallas de los corrales viejos que se llaman, donde, ya Pablo les habrá contado, la provincia de Buenos Aires, digamos, cede, a raíz de esa batalla, entre comillas, pongámoslo, cede los terrenos para la federalización de la ciudad. O sea, la República Argentina necesitaba tener una capital, y esa capital tenía que ser Buenos Aires, ¿no? Tenía que ser una ciudad de Buenos Aires, pero estaba en manos de la provincia. A raíz de esta batalla, la provincia cede, como dijimos, esos terrenos, y no solo eso, sino que también deja de tener una milicia propia la provincia, que hasta ese momento la tenía. Esta fue la última batalla, digamos, de lo que es la guerra civil, ¿sí? Que se fue sucediendo a través de esos años anteriores a 1880. Bueno, pero nos metemos ya directamente en el proyecto. Hubo dos proyectos que se presentaron. Uno fue del empresario Eduardo Madero y otra fue del ingeniero Huergo, como ya dijimos. Vemos ahora cuáles eran cada una. La propuesta de Huergo en realidad se basaba en una hilera, ¿sí? De muelles en peine, ¿no? Ustedes que son arquitectos mejor que yo lo saben, que iban a estar en diagonal a la costa del centro de la ciudad, ¿sí? Con un solo canal de ingreso, ¿sí? Que iba a ser el canal sur, que coincidía con la desembocadura del riachuelo. El de Madero, por el contrario, si bien ubica al puerto en el mismo sitio donde anteriormente estaba, se iba a tratar de una serie de diques con esclusas. Iba a tener dos canales de ingreso, un canal natural que iba a ser el riachuelo y otro canal artificial que iba a estar ubicado a la altura de Catalinas, ¿sí? Bien, ambos proyectos eran muy buenos e innovadores para la época, ¿no? El de Madero era un poco más complejo porque ustedes saben que el río de la Plata es muy fangán, tiene mucho lodo, digamos, y hay que dragarlo continuamente. Y también era
demasiado costoso, mucho más costoso que el de Huergo. Pero ¿qué hizo Madero como buen empresario? Dijo que a la nación le iba a costar poco y nada. ¿Cómo es este poco y nada? La obra iba a estar financiado por capitales privados y por la venta de los terrenos. Y el de Huergo no, la tenía que poner directamente el Estado, eso. Por lo tanto, la que resulta ganadora es la de Madero. Pero ¿fue esta la verdadera razón? Bueno, se esgrimen también otras razones. Por ejemplo, el proyecto de Madero estaba en la capital. ¿Sí? El puerto iba a estar ubicado en la capital. El de Huergo iba a estar ubicado en el Riachuelo, lo que implicaba que el puerto iba a ser compartido entre la provincia de Buenos Aires y la nación. Y en aquel momento no se llevaba muy bien. Bueno, ahora tampoco. Pero básicamente sigue siendo la misma historia. Bien, ¿qué pasó? El proyecto de Madero demoró 10 años en hacerse. Se hizo mucho más cara de lo que se creía del presupuesto, mucho más costoso. Y el financiamiento privado se retiró. Los terrenos no se vendieron y tuvo que desembolsar toda la plata el Estado. Pero bueno, ya para esa altura, ¿sí? En 1890 ya estaba bastante avanzado y la obra se termina recién en 1908. ¿Sí? Lo que fue llamado Puerto Nuevo. Y tomaron un poco para acelerar la construcción del puerto algunas ideas del ingeniero Huergo. Todo esto, el ingeniero Huergo, como dije al principio, dejó entrever que había muchos negocios inmobiliarios en la zona. ¿Los hubo o no los hubo? No lo sabemos. Lo cierto es que sí, es verdad. Si se hacía en el Riachuelo, el puerto iba a estar bajo 2 jurisdicciones, y eso es lo que no querían. Otra de las cosas es que también en el Riachuelo, después con el tiempo fueron sacándose los saladeros y se empezaron a crear proyectos urbanísticos que también, ¿sí? Y esto lo hizo Soldati en su momento, hicieron también grandes negocios inmobiliarios ahí en la zona, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia que más adelante la vamos a contar. Así que bueno, esa básicamente la historia es muy sencilla sí. Podemos agregar, incluso hablando un poquito más ya, no también así como vos hiciste este raconto que tuvo que ver en sí con el proyecto técnico, que es lo que nos cuesta siempre, en particular más que nada a la exposición de la política argentina, ¿no? ¿Qué intereses representaban cada uno de los proyectos? Parece que el proyecto de Huergo era más local, enraigado en la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires, y de alguna forma defendía un poco esa autonomía que había perdido hace poco, bien nombrada por vos, la batalla de los corrales y la federalización. Eso había quedado un poco, y el tema de que el proyecto de Madero era más federal, más allá de esas denuncias, era más federal y tenía que ver con el modelo agroexportador, y tenía que ver con la facilidad que tenían las provincias del interior, o el privilegio, a apoyar el proyecto de Madero, y aparte era un proyecto nacional e internacional, porque así bien como vos bien lo dijiste, había un gran sector financiero ligado al comercio que en ese momento era privilegiado de Inglaterra, financiando el proyecto, ¿no? Sí. No nos olvidemos tampoco, Pablo, que como bien vos dijiste, el modelo agroexportador arranca en 1880, ¿no? Con Roca, que no es casualidad, en el desierto y demás, lo que vos dijiste, los ingleses, y termina en 1930, digamos, con la caída de la bolsa de Wall Street, donde se empezó a aplicar el modelo de ICE, de sustitución de importaciones, como más se lo conoce. Por lo tanto, desde 1880, ¿sí? Se transformó la ciudad, digamos, la aldea, que en aquel momento era una aldea, en una verdadera ciudad, ¿sí? La famosa generación del 80 lo hizo posible. Después vemos si fueron los métodos buenos, si correspondía hacer lo que se hizo. Pero bueno, lo cierto es que se transformó una aldea en una ciudad. Le pusieron los pantalones largos a la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente entraba demasiado dinero. Por lo tanto, el problema del dinero no era problema para hacer un puerto, y sí se necesitaba un puerto prestigioso
para la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento estaba creciendo a pasos agigantados, ¿no? No solo con las inversiones extranjeras de parte de los ingleses, sino también con las propias. En la ciudad de Buenos Aires estaban todos los empresarios, todos los aquellos, bueno, siguen estando, ¿no? Donde tienen mayor capacidad de inversión, se encontraban en el centro de la ciudad. Eso no cambió mucho, lamentablemente, y tampoco va a cambiar por más que se cambie la capital y demás. Está todo centrado acá y tiene que ver, obviamente, ¿con qué? Con el puerto. Bueno, Hay una frase que decía una abuelita que conocí, una amiga, no importa quién, que decía: Catalina, ¿sabes qué? Dice, Dios te escucha en todos lados, me dice, pero atiende en Buenos Aires. Y yo la miraba y no entendía bien a lo que se refería. Pero creo que ahora, hilando un poco con la historia y entendiendo, siendo un poco más adulta también, parece que es clarísimo, la verdad, y real. Doloroso, pero real. Bueno, y en esto Sí, podemos sí. entretejer que al Puerto de la Plata, que en sí fue fundado, recordemos que fue fundado como trilogía en el siglo XVII, en el mismo momento que se fundó el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires, se fundó el puerto de la Ensenada en aquel momento. La verdad que tenía, y su obra tenía mucha más capacidad tanto de albergar a los grandes barcos como de tener una salida franca hacia el Atlántico. Incluso no tenía así el costo, como bien Fernando decía, del dragado. Pero bueno, así como Cata agregó que Dios atiende en Buenos Aires, parece que no solamente atiende en Buenos Aires, sino que en la capital federal, ¿no? Sí, Porque bueno, a Pablo, el proyecto, vos sos de mi época. Hay un tema de SAS que dice, como dijo Cata, Dios está en todos lados, pero atiende solo aquí en la capital. Ah, exactamente. Bueno. Rocas Vivas se Exacto. llamaba. Rocas Vivas. Exactamente. Exacto. Me parece que me salió ahí el cantante. Y bueno, y el proyecto de La Plata tuvo un poco, ya sí no tuvo la disputa de tener dos proyectos, sino que el ingeniero holandés Waldorf lo realizó. No se terminó de hacer con dos canales como estaba pensado, se terminó haciendo uno solo, pero más allá de que los primeros años y hasta 1905, 1906, la verdad que tuvo muchísimo crecimiento y muchas exportaciones salían por ahí, cuando se nacionalizó y máxime cuando se estrena el puerto nuevo, así como cuenta Fernando, perdió importancia y creo que a través de los años, en particular estos últimos 20 o 30 años, empezó a tener más importancia desde que de alguna forma se incorporaron oficinas de la aduana y se puede exportar tanto desde el río Paraná como desde La Plata, y esperemos que eso siga federalizándose la función, ¿no? tal cual, Bueno. obvio. Completamente necesario. Es verdad. Más, sí. Y pensemos ahora en el crecimiento demográfico que tiene la ciudad de Buenos Aires. Tener un puerto y trasladar toda la mercadería de ahí hacia los distintos centros, ¿sí?, del país, incluso de la provincia, es muy engorroso. La salida del puerto hacia los diferentes ramales. Calculá que sería un golazo poder, ¿sí?, correr el principal puerto del país, correrlo a otros sectores. Sería un alivio y dejar, ¿no? Estoy pensando en voz alta, y dejar ese puerto solamente para turismo. Sería lo ideal. Sí, lo ideal sería que exista un regionalismo crítico en donde podamos ejecutar acciones desde la región. O sea, que no sé, digo, que venga el señor de Bahía Blanca y me cuente qué quiere exportar en su puerto de Bahía Blanca. No hay problema, pero digo, me parece que tenemos que ir en la búsqueda de consensos y de posibilidades nuevas, pensando que la creatividad Exacto. tiene que ser nuestro norte. Bueno, creo que Exacto. lo que sí bien dijo Fernando, de que más allá de cómo se hizo, la generación del 80 pudo de alguna forma dar un gran impulso y un desarrollo con este modelo agroexportador, y quizás así como vos decís, Cata, sí, realmente creo que
un paso muy importante y algo que no podemos dejar de abordar a la brevedad del Estado es la regionalización del país. Yo creo que uno de los grandes problemas es ese. Bueno, esperemos que de alguna forma el arco político lo tome como un proyecto nacional y como una política de Estado para que se desarrolle en todas las regiones y el interior con la misma capacidad de igualdad que tienen algunas ciudades que de alguna forma, por ser más antiguas o históricas o tener algún vínculo con determinados centros del mundo, la tienen.